Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo nivel. En esta primera lección de este segundo nivel vas a aprender acerca de el gráfico más usado por los traders a la hora de analizar un activo financiero en una plataforma de negociación. Entonces, ese gráfico es el gráfico de velas japonesas. Pero he preparado para ti un video donde te explicamos el origen, la historia de esta maravillosa herramienta, el gráfico de velas japonesas. Así que rodemos el video. ¿Alguna vez se han preguntado sobre el origen fascinante de las velas japonesas? Vamos a sumergirnos un poco en la historia y veamos cómo surgieron estos gráficos tan icónicos. Las velas japonesas, o gráficos de velas, se originaron en Japón durante el siglo XVIII, específicamente en el periodo Edo. Fueron desarrolladas por un brillante comerciante de arroz llamado Munehisa Homa. Homa operaba en el mercado del arroz de Ojima, lo que hoy conocemos como Sakata. Homa necesitaba una manera de tomar mejores decisiones de inversión, así que ideó un método para representar visualmente los precios del arroz. Este método consistía en graficar los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de una manera que fuera fácil de interpretar para los inversionistas. Pero Homa no se detuvo ahí. También observó atentamente que el comportamiento emocional de los operadores tenía un impacto significativo en los precios. Su sistema de velas era una forma de capturar esta psicología del mercado. Más allá de los precios, estas velas podían revelar patrones que ayudaban a predecir los movimientos futuros del mercado. La idea de las velas japonesas rápidamente ganó popularidad en Japón. Con el tiempo, se extendió a los mercados financieros globales, especialmente con el auge de los gráficos y el análisis técnico en el siglo XX. Hoy en día, las velas japonesas son una de las herramientas más utilizadas para el análisis técnico en los mercados financieros. Así que la próxima vez que vean un gráfico de velas, recuerden su rica historia y la mente innovadora de Munehisa Homa detrás de él. Bien, después de haber visto el vídeo acerca de la fascinante historia de las velas japonesas, de su creador Munehisa Homa, y de cómo este gráfico de velas japonesas se convirtió en la herramienta más usada por los traders a la hora de analizar los movimientos de los activos financieros y predecir con acierto en más de un 70-80% de los movimientos gracias a este tipo de velas japonesas creadas por el señor Munehisa Homa hace ya más de 200 años, en el siglo XVIII, y que hoy en día estas velas siguen siendo utilizadas con mucha frecuencia y por la mayoría de los traders. Entonces vamos a mirar cómo es el desarrollo de una vela japonesa, cómo se desarrolla una vela y cómo nosotros podemos leer la historia de esa vela después de haber terminado, después de haber la vela cumplido su tiempo de expiración. Entonces, para eso tenemos acá en esta parte una vela verde que va a representar el alza del precio, el alza de los precios va a ser representado con una vela verde y la caída de los precios va a ser representado con una vela roja, esta la vamos a llamar una vela bajista, esta vela roja, y esta vela verde la vamos a llamar una vela alcista. Pero ¿cómo interpretar nosotros los movimientos? De la siguiente forma, vamos a interpretar nosotros los movimientos. Una vela verde es una vela que abre de abajo hacia arriba, una vela verde. Y una vela puede tener una duración, ya sea de 60 segundos, que es un minuto, hasta 12 meses, que es un año. Una vela puede tener un tiempo de expiración de 60 segundos, de 2 minutos, de 5 minutos, de una hora, o de un día, o de una semana, de un mes, incluso de un año. Eso puede durar una vela dependiendo cómo nosotros la programemos cómo programemos la temporalidad en la plataforma de negociación, en este caso la plataforma de MetaTrader 5. Entonces vamos a hacer un ejemplo
de que esta vela alcista abre con un precio de $3, abre con un precio de $3 y que nosotros la programamos a que durara solamente 60 segundos, a que esa vela durara solamente 60 segundos. Entonces, esta vela, vamos a hacer el ejemplo que abrió este es su punto de apertura, este es su punto de apertura y abrió a $3, pero en los primeros 10 segundos tuvo una caída y bajó a $2.50, o sea que había caído el precio en los primeros 10 segundos. Y en los otros 40 segundos, la vela ya había alcanzado un máximo porque se había ido hacia arriba y había alcanzado un máximo de $4.50. Quiere decir, 10 minutos en los que había bajado, perdón, 10 segundos en los que había bajado, otros 40 segundos en los que sube, el precio se eleva, entonces ya tenemos 50 segundos, pero en los últimos 10 segundos restantes, el precio tiene una caída y baja hasta los $4 y cierra en los $4, teniendo una apertura de $3 y cerrando en $4 en 60 segundos. Eso es un ejemplo, cerrando ahí en $4 en 60 segundos. Eso nos muestra un historial en esta vela, nos muestra de que el punto más bajo, ese punto más bajo va a quedar marcado, va a quedar una mecha, esas mechitas, esto que vemos acá, esto, o esto, estas mechitas, significa de que el precio alcanzó un nivel más bajo de la apertura, en este caso, la apertura fue acá en $3, pero alcanzó un nivel más bajo de 2,50, pero como no se sostuvo en ese nivel y volvió a subir, entonces nos deja el historial en esta mecha. Acá nos muestra la historia de que hasta ahí estuvo el precio, hasta ahí estuvo el precio de esa vela. Pero como ella volvió a subir y alcanzó el nivel de los $4, pero tampoco se sostuvo, volvió a bajar, había alcanzado el nivel de los $4.50, pero como no se sostuvo y bajó y cerró en los $4, entonces también nos está mostrando la mecha acá arriba, la mecha del precio máximo que alcanzó, pero que tampoco se sostuvo en ese precio y cerró en $4. El punto de apertura, que es este, y el punto de cierre, que es este, va a quedar de esta forma, va a quedar así entero y ese lo vamos a llamar el cuerpo de vela, ese va a ser el cuerpo de vela. Y la parte más baja que alcanzó, en este caso esta parte mínimo, esto lo vamos a llamar la mecha, esa fue la parte más baja que alcanzó. Y la parte más alta que alcanzó, que fue esta, pero como no se sostuvo y el precio bajó, entonces nos va a dejar el historial, nos va a dejar esa mecha como historia, nos va a dejar esa mecha como la historia de lo que hizo el precio. Por eso es que nosotros podemos predecir y podemos encontrar mucha más información en este gráfico que en un gráfico de barras y que en un gráfico de líneas por la historia que nos muestra. Vamos a volver a repetir el ejemplo y vamos a hacerlo con la vela bajista. En el caso de una vela bajista, pues una vela bajista abre de arriba hacia abajo. Una vela bajista abre de arriba hacia abajo. Creo que tengan cuidado en esto. Una vela no se sabe si es bajista o alcista hasta que no cumpla su ciclo, hasta que no cierre. Si en el ejemplo que estamos haciendo que la vela es de 60 segundos, hasta que no se cumplan los 60 segundos, nosotros no podemos dar por hecho de que la vela es roja o verde hasta que no cierre, porque en los últimos segundos puede pasar cualquier cosa. Entonces, para nosotros leer una vela es una vela que ya pasó, una vela que ya terminó. Nosotros podemos leer la vela, una vela que ya terminó, sabemos si es una vela alcista o una vela bajista cuando termina. Bueno, entonces, el ejemplo que estamos haciendo es el siguiente. Este es su punto de apertura y vamos a hacer el ejemplo que el punto de apertura es acá en los $4. Acá en los $4. En los $4 es el punto de apertura. Entonces, esta vela abrió con un precio de $4, pero subió,
hasta alcanzar un máximo de 4,5 dólares. Ese sería el máximo, alcanzó 4,5 dólares, 4,5 dólares. Pero el precio al igual no se sostuvo. El precio al igual no se sostuvo en ese máximo y en los otros, vamos a hacer un ejemplo, igual ejemplo, vela de 60 segundos, un ejemplo, y el precio como no se sostuvo, entonces en los próximos 40 segundos el precio volvió y cayó, el precio cayó fuertemente hasta alcanzar un mínimo de 2,50 dólares. Ese fue el mínimo que alcanzó, un ejemplo, esta vela. Pero como no se sostuvo ahí, entonces cerró, sería su punto de cierre en 3 dólares. Acá cerró, es el cierre, y de nuevo esa vela nos deja un historial del precio mínimo, nos deja un historial del precio máximo y el punto de apertura y el punto de cierre. Punto de apertura en los 4 dólares, punto de cierre en los 3 dólares, máximo de 4 dólares con 50 y mínimo de 2 dólares con 50. Ahí tenemos nosotros la lectura de esa vela. Lógico que no todas las velas tienen mecha por encima o no todas las velas tienen mechas por debajo, porque todas las velas tienen una formación, hay algunas que quedan solamente con una mecha por encima, otras quedan sin mecha, otras quedan con unas mechas más grandes. Eso lo vamos a ver ahorita en la clase siguiente, que es los patrones de vela. Pero vamos a irnos a la gráfica, vamos al MetaTrader 5 para que veamos a tiempo real la formación de una vela y de cómo nosotros podemos configurarla para su duración y que podamos mirar también todo lo que está relacionado con el precio. Entonces vámonos a el MetaTrader 5, vámonos al MetaTrader 5 para que allí podemos mirar en el MetaTrader 5. Ahí podemos mirar nosotros la duración de una vela. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una vela. Acá tenemos el ejemplo de una vela que va a durar, nosotros la vamos a configurar. En este caso ya esta vela está configurada a 1 minuto. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, acá está eh, el reloj donde nosotros podemos configurar. Acá podemos configurar el tiempo de duración de esta vela. Bueno, a esta vela le faltan 10 segundos para finalizar. A esta vela le faltan 10 segundos para finalizar. Vamos a mirar en la siguiente vela. Faltan uno y empezó una nueva vela. Vea, aquí es el precio de apertura. Este es el precio de apertura. Vamos a señalarlo de una vez. Este es el precio de apertura, este precio de aquí es el precio de apertura. Vean que acá está alcanzando unos niveles más altos ya. Ahí está alcanzando unos niveles más altos. Ahí tenemos el precio de apertura. Le faltan 40 segundos para finalizar y se está yendo derecho hacia arriba. Se está yendo derecho hacia arriba esa vela, pero todavía le faltan 30 segundos para finalizar. Ahí nos está mostrando el precio de apertura y como abrió de abajo hacia arriba, en el momento se está tornando verde. En el momento se está tornando verde porque si abre de abajo hacia arriba es una vela alcista, pero si empieza a bajar del punto de apertura, pues se nos va a convertir en una vela roja, en una vela bajista si termina bajando por debajo del precio de apertura. Acá tenemos nosotros el precio. Ya tenemos el precio, faltan 2 segundos y finalizó y nos dejó la historia. Precio de apertura, el máximo que alcanzó y el cierre. Vea, acá tenemos el cierre. Apertura, máximo y cierre. Vamos a ver entonces otra vela, pero vamos a verla en otra temporalidad. Ya les había dicho que en esta parte nosotros tenemos para configurar la vela a las diferentes temporalidades. Nosotros aquí tenemos las temporalidades. Vamos a ver entonces cómo es lo de las temporalidades. Vea, ahí la vela demora
un minuto, pero si yo la pongo de esta forma, entonces la vela dura 5 minutos, se va a demorar la vela 5 minutos. A esta vela de 5 minutos le faltan 2 minutos con 10 para finalizar. Pero si yo quiero la cambio a una temporalidad de 1 hora. Para esa vela faltarían 12 minutos para terminar. Una vela que demoraría 1 hora, 1 hora, 60 minutos, 1 hora, pero a esta vela le faltan ya 11 minutos para culminar. También la podemos poner en una temporalidad diaria. A esta vela le faltarían 1271 minutos para terminar la vela diaria. Le faltarían eso para terminar la vela diaria. O la ponemos también en una temporalidad semanal. Acá tenemos, le faltarían 8471 minutos para finalizar porque es una vela que dura una semana para finalizar. Y también la podemos poner a un mes, un mes, un mes, para que finalice, para que finalice a un mes. Entonces, vamos a volver a mirar la vela de un minuto. Vamos a volver a mirar la vela de un minuto, faltan 55 para terminar y vamos a mirar la otra historia de la otra vela para que ya a usted le quede claro cómo es la formación de las velas, para que le quede claro cómo es la formación de las velas. Vamos a esperar, faltan 40 segundos y agarramos otra vela desde el absoluto cero para marcarle su punto de apertura, su punto de cierre y que así de esa forma usted entienda la lectura, para que de esta forma usted pueda aprender a leer de ahora en adelante una vela, lo que sucedió en una vela, independiente de la temporalidad que sea. La lectura prácticamente es la misma. Todas las velas no terminan de la misma forma, pero la lectura se le da lo mismo. Si es roja, tiene un punto de cierre de arriba hacia abajo. Si es verde, tiene un punto de apertura de abajo hacia arriba. Punto de apertura para la vela verde. Aquí empezó. Empezó. Tenemos punto de apertura de esta vela. Aquí tenemos el punto de apertura. Me quedó muy arriba. Vamos a borrarla. Vamos a volverle a marcar su punto de apertura. Acá tenemos el punto de apertura, ese es el punto de apertura de esa vela. Ahí tenemos el punto de apertura. Por el momento tenemos un máximo, pero todavía no está definido, todavía faltan prácticamente casi 25 segundos para finalizar. Pero ya tenemos un máximo por la parte de encima, la apertura fue aquí, se está roja porque se está yendo de abajo, de arriba hacia abajo, se está yendo de arriba hacia abajo. Entonces por eso es roja. Cuando abre de abajo hacia arriba, es verde, pero en este caso abrió de arriba hacia abajo, entonces es una vela roja, una vela que indica que el precio se está desplomando, que el precio está bajando y finalizó. Y vean que nos dejó un historial, punto de apertura, punto más alto y punto de cierre y el mínimo de la vela más bajo. Entonces nos dejó el punto de apertura y el punto de cierre como el cuerpo de la vela, el punto máximo como la mecha o el historial donde el precio estuvo más alto pero no se sostuvo y la parte más baja también nos dejó una mecha como donde el precio estuvo más bajo pero tampoco se sostuvo y cerró más arriba del precio a donde estuvo. Entonces yo creo que ya les queda claro de cómo se forman las velas japonesas y cómo leer una vela japonesa, cómo leer la apertura y el cierre de una vela japonesa. Recuerden que en la siguiente lección vamos a mirar los patrones de vela. En la próxima lección entenderán por qué cada vela de estas pues tiene una forma diferente. En la próxima lección es los patrones de vela. Así que los espero en la siguiente lección. Recuerda ir sin prisa, pero sin pausa, con enfoque, paciencia y disciplina, y nos vemos en la siguiente lección.